Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, y en los próximos minutos les vamos a estar actualizando toda la información en el ámbito provincial, nacional e internacional. Localmente hay muy poca noticia realmente. Han pasado cosas, pero tranquis, o sea, es una cosa increíble. Quiero agradecer a todas las personas que se comunican con nosotros al teléfono 3755-65-1822. También a quienes comparten esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, y a toda la gente que nos escucha a través de las radios que retransmiten este programa. Hoy, Día de la Raza. Sé que muchos se acostumbraron a decirle el Día de la Diversidad, la Cultura. El Día de la Raza Humana. Eso abarca a todos. Sin igual. Listo. Eso quiere decir. Más allá de la llegada de Colón a América y el choque de culturas, hay varios estudios muy interesantes. Es cierto de que, bueno, la llegada de los europeos a América ha destruido mucha cultura americana en términos bastante fuertes, pero también hay estudios muy interesantes que hablan de que la propia estructura también ya se estaba, digamos, fagocitando, se estaban autodestruyendo. Si bien es cierto, la Inca, la Azteca, Maya eran las más fuertes, habían otras que estaban en conflicto y algunas que se estaban incluso mezclando y destruyendo entre sí en el momento en que llegaron los españoles. No todo es culpa de los españoles. Hay un grado de culpa muy importante, sin lugar a dudas. Si no estaríamos acá, habría otro tipo de cultura. Pero habían dos historias muy interesantes que por alguna razón no se enseña todas las versiones. Entonces, bueno, más allá de la polémica, es el Día de la raza humana, de todos nosotros, sin igual, sin distinción y para todos. Punto. Simple y sencillo. Hoy es un día muy interesante porque han pasado muchas cosas en lo deportivo, en lo económico, en lo político. Realmente es muy complejo todo el tema de policiales. Recién estaba mirando que han encontrado una camioneta. Me llamó mucho la atención porque estaba leyendo el diario digital Misiones Online y acá arriba dice borrador automático. Y al entrar en borrador automático aparece la nota: descubren en Comandante Andresito una Hilux robada en Brasil y preparada para el contrabando. Se ve que quedó ahí y no se dieron cuenta, no lo sé. Bueno, la cuestión es que esta camioneta, una investigación silenciosa con tecnología aérea de última generación y un certero allanamiento en el paraje de integración de Comandante Andresito permitieron a la policía de Misiones descubrir una camioneta Toyota Hilux robada en Brasil que fue encontrada oculta entre la vegetación con patente adulterada, sin los asientos traseros, listas para la utilización de maniobras de contrabando. El procedimiento se concretó a las 6:30 de la mañana de hoy viernes, en el marco de la causa de robo calificado automotor. Y bueno, lógicamente se hizo las verificaciones y se rastreaban desde el aire con drones. Que, a ver, son drones comunes, gente. Yo no entiendo. Los drones que utiliza la policía son los drones que se puede comprar o que son accesibles a todos. No son los drones especialmente, no sé, los que yo he visto al menos, no son los drones especialmente diseñados para, ¿cómo es? Para el delito, los de DJI. Son un Mavic 3, si no me equivoco. No son los especiales. Tienen características sí muy interesantes para el área de seguridad, pero no es última tecnología tampoco, son drones viejos. Pero bueno, son efectivos, que eso es lo que importa. Y acá está la foto que evidentemente fue tomada con uno de los drones y que lógicamente impidieron que los delincuentes pudieran utilizar este vehículo para el contrabando. Y también el vecino brasileño que ahora ya recuperó su camioneta. Veremos cómo sigue esta historia. En lo político hubo muchas cosas muy interesantes. Oscar Herrera Watt estuvo en el programa de Blend, si no me equivoco, sí. Estuvo ahí junto con Tomás Reborn, hablando sobre la provincia de Misiones y haciendo un análisis sobre la política actual. Muy interesante. De hecho, creo que lo tengo preparado por acá. Creo que sí. El momento en donde había hablado el presidente de la legislatura y ex gobernador, ex vicegobernador, ex ministro de salud, ex director del hospital de San Pedro, actual diputado provincial y candidato a diputado nacional. Un historial largo, sin dudas, muy interesante. A ver qué decía.
es la sensación que da. No sé vos cómo la ves. Sí, muy complejo. Muy complejo. Primero porque, viste que durante el primer año, los primeros 2 años, alguien que fue gobernador y que tuvo la oportunidad de tomar decisiones, el primer año uno trata de ayudar y acompañar a lo que la mayoría del pueblo decidió quién lo va a gobernar, ¿no? Pero después de ese tiempo uno empieza a evaluar el debe y el haber que tienen las provincias. Sí. Y es muy claro que las decisiones se toman a nivel central y siguen siendo decisiones centralistas por parte del gobierno nacional. Eso afectó y afecta muy duro a las economías regionales en todas las provincias. Están muy mal. No hay una economía regional, por lo menos en la provincia de Misiones, que se haya salvado de la motosierra, ¿no? Es durísimo, ¿no? El problema, ahí veo que toman mate con el sector yerbatero. El sector yerbatero está en una emergencia muy compleja. Bueno, desarmando organismos. Muy también, compleja, ¿no? Muy compleja, porque el sistema de regulación, después de haber eliminado el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es digamos, el ente que generaba toda la estructura de costos productivos y que ponía el precio, si se quiere, bueno, esa desregulación, ese libre mercado fue muy complejo y está siendo muy complejo para la provincia. Lo mismo pasa con el sector foresto industrial. Viste, la madera, sí. Gran parte de la madera se vendía a la obra pública en Argentina. Otras exportadas. Hoy tenés un dólar que no conviene el dólar exportador, ¿no? Necesitas un dólar de 1.700, 1.800 arriba para poder exportar la madera. Se cierran los mercados y dice, bueno, pero andate a la obra privada, con la recesión que hay, la obra privada, te la debo. Claro. Entonces, claramente las provincias están muy afectadas con sus economías regionales y eso se traduce en una palabra que el misionero la conoce muy bien, que se llama la púa. ¿La qué? La púa, sin plata. ¿La púa? Sí. Sin plata. Claro. Ok, entonces, pero el panorama de esto, viste, uno dice la motosierra. La motosierra arrancó como algo de recorte, primero a la casta, después era sector público. Vos lo que me estás hablando es que es a nivel economía real, o sea... Claro, después pasó por los discapacitados, pasó por las universidades, pasó por la salud, está pasando, ¿no? Y eso para las provincias es muy duro porque somos provincias que producimos, que generamos. Misiones es la octava economía de la Argentina. Imagínate que la devolución es muy pobre en cuanto a recursos financieros para poder sostener las políticas públicas, ¿no? De un Estado presente, porque nosotros seguimos sosteniendo un Estado presente, pero un Estado que debe ser también regulador de algunas cuestiones, ¿no? Suficiente, un Estado presente, pero suficiente también como para garantizar las acciones mínimas para que la comunidad pueda tener funcionalidad. Claro. Ahora, Oscar, planteas vos esto de, bueno, como en todo gobierno nuevo, hay una voluntad por lo menos de identificar cuál es el programa, qué plantea, lo que fuera, sí, y acompañar eventualmente o no determinada medida. Yo me acuerdo una frase de Pichetto que decía y repetía cuando se votó la moratoria para este gobierno, que decía, un vaso de agua y una moratoria no se le niega a nadie, decía Pichetto. Como todos los gobiernos la tuvieron, hay que votársela, digamos, una casi cuestión de gobernabilidad y demás. Pero de un tiempo a esta parte, entre que el gobierno tampoco colaboró o no colaboró nada con la relación con los gobernadores, con que armó listas en cada una de las provincias, con que no entregó obra pública, con que trabó un montón de pedidos concretos. Lo veíamos ayer, creo que lo vieron o lo habrán visto todos, el que no lo puede buscar por ahí, pero el gobernador de Salta con un poncho en la puerta de Casa Rosada plantándose hasta que lo reciba alguien, básicamente estaba como el mago siguiente. Que había dicho que Milei es paloma de iglesia, pues caga a los fieles. Exacto. Esta parte, digamos, la de cagar a los fieles, como decía Sáenz, pero digamos, ¿crees que se va a mantener, que el gobierno va a cambiar eso de acá en adelante, que depende de la elección? No, yo creo que va a depender mucho de la elección y hoy un poco, yo siempre digo que vos tenés que mirar cuál es la oferta electoral que tienen hoy las diferentes provincias en cuanto a cómo va a estar configurado el Congreso, ya sea en senadores o en diputados. Y la oferta electoral de la mayoría de las provincias es poner candidatos con un perfil de defensa de su propia provincia. No tanto de dependencia del partidismo porteño, como nosotros le llamamos. ¿Sí una mirada nacional o estrictamente nacional?
Yo miro mi provincia. A mí me interesa ahora resolver los problemas de mi provincia. ¿Pero cómo sería eso? Vos decís, fíjate la oferta electoral de la mayoría. Y fíjate, vos tenés en Salta hay un ex gobernador como Urtubey en la oferta electoral. En Córdoba lo tenés a Schiaretti en la oferta electoral. En Corrientes lo tenés a Valdés como oferta electoral. En Misiones me tenés a mí, ex gobernador, como oferta electoral. En Tucumán lo tenés a Jaldo como oferta electoral. Y la vicegobernadora de Santa Fe en Santa Fe. Sí, también. O sea, tenés un volumen político que tiene experiencia y que va a discutir. Y justamente, ¿no? O sea, si vos a mí me preguntas qué voy a discutir, basta ya de discutir las leyes para el gobierno nacional. Vamos a discutir las leyes que le sirvan a las provincias. Y yo vengo a discutir lo que le sirve a mi provincia. Primero voy a defender mi provincia. Después veremos. Ahora es interesante eso. O sea, vos lo que estás diciendo es que medio, no sé si está hablado, si es armado, si es intuitivo o es medio de costumbre, pero hay algo de... a mitad de mandato, ¿no? Los primeros 2 años vos tenés un acuerdo más amplio y los segundos mandás gente con más espalda, sería. O sea, la posibilidad de conformación en función de la oferta electoral de las provincias es un congreso con más espalda. Para discutir con más músculo político, pero y para que discuta la política, pero también, en el caso mío, soy una persona que va a exigir reciprocidad, ya no más solo gobernabilidad. Vamos a exigir reciprocidad. Si yo te doy un voto para alguna ley que vos la necesitas, devolveme una política pública para la provincia, flaco, porque no te puedo estar tirando al centro siempre. Una vez quiero hacer el gol, ¿viste? La rosca bien entendida, digamos, la negociación política en lo legislativo, en lo que fuera, pero con un gobierno que responda. Claro, en todo caso. Claro. Sí, nosotros Bueno, es un resumen, ¿no? Porque es larguísima la nota, incluso hablaron del tema de la pandemia también, donde hacían referencia a que, bueno, estamos viviendo una pandemia económica, también lo dijo el ex gobernador y actual diputado provincial, presidente de la legislatura, Oscar Herrera Watt. Pero sí, muy interesante, muchas cosas interesantes para analizar, ¿no? De lo que mencionó. Cosas interesantes. Pocos se animan como Oscar Herrera Watt a hablar de la rosca política así tan abiertamente, porque siempre es un poco tabú eso, es decir, yo te doy esto y vos me das esto, casi, no sé, es raro que lo digan así tan abiertamente. Se sabe, pero no así tan públicamente, porque no siempre es bien visto eso, ¿no? O sea, vos haces las cosas que te parece que está bien y esperas lo mejor, pero no sé. Es raro. Lo de las universidades, bueno, ya hablamos, las universidades tienen su propio presupuesto, son autónomas, tienen su propia constitución o su propia formación, ellos dicen cuánto necesitan al año, se les da esa plata, sin mucho más, se reasignan partidas si es necesario, eso no ha cambiado a pesar de las protestas y reclamos. Si vamos a los papeles honestos, muchas de las universidades observadas no quieren ser auditadas, eso también es un tema. En tema de salud, 99% del tema de salud es pura y exclusiva responsabilidad de las provincias, salvo el Garraham y alguna que otra que dependen de Nación, el resto todo depende de las provincias y no mucho más para analizar realmente. Muy interesante, me gustó mucho la charla, una charla más distendida, ¿no? Me parece que eso le hace mucho bien, esas charlas distendidas donde se puede hablar un poco de todo y también para contarle a la gente de Buenos Aires cómo es las cosas en el interior. Y creo que ahí está el factor. Yo creo que Buenos Aires no entiende mucho cómo es el interior en Córdoba, en Tucumán, en Misiones, en La Pampa. Les falta un poco más entender esa Argentina grande que nos caracteriza y nos diferencia y que tenemos tanta diversidad cultural y tanta variedad de clima y tanta variedad de producción que por ahí quienes están en un sector, como decía el doctor Herrera Watt, de manera más centralista le cuesta entender o visionar, ¿no? Creen que las cosas funcionan por efecto dominó y no siempre funcionan con efecto dominó porque las cosas no van siempre alineadas. A veces es cierto, bajar la inflación ayuda a que toda la economía regional pueda tener algún beneficio, pero lo que decía de los madereros, ¿no? Que el gran porcentaje se utilizaba para la obra pública y ahora están desfinanciados y la exportación no les cierra al dólar a 1.400 o 1.350 o 1.450, que necesitan un dólar a 1.800, lo que nos afectaría a todos los argentinos para beneficiar a un grupo así de madereros. Entonces, evidentemente, no le es más rentable al sector maderero seguir trabajando en el rubro, aunque hay otros que se están beneficiando. Entonces, como un cambio de época, digamos, todo esto, ¿no? Veremos cómo sigue. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Faltan 15, 16 días para las elecciones y está bastante interesante el panorama. Bien, seguimos. Unidad de Traslados elevó un pedido para incorporar más ambulancias. Mediante un proyecto presentado ante Salud Pública, se pidió la incorporación de unidades especiales para mejorar la capacidad de respuesta de cara a la incorporación a la Red Nacional de Emergencias proyectada por
Dinesa, claro. Por eso justamente se estuvo entregando ambulancias hace poco. Ustedes habrán visto que varios intendentes de San Vicente y otras localidades estaban recibiendo ambulancias y lógicamente el pedido de la Unidad Central de Emergencia de Traslado de la provincia que elevó este pedido para, bueno, incorporar vehículos incluso especialmente preparados para zonas de difícil acceso. Esto es algo que lo tenemos mucho en la provincia de Misiones. Lamentablemente, en estos últimos 20 años, todo lo que son rutas provinciales y caminos municipales solamente se han mantenido. No hay manera de que haya mejorado. No hay una mejora. Solamente se ha hecho algunas cositas, ¿no? Se ha arreglado algunos bachecitos, no hay mejoras. Un lomo de burro como mucho. Pero ante esa situación prefieren adquirir ambulancias que estén más a condiciones de ese tipo de caminos que exigir asfalto. O sea, es caer en la realidad absoluta. Y el pedido busca fortalecer, como les decía, las respuestas rápidas. El panorama en la provincia, según lo que decían, se suma también a la Red Nacional de Asistencia frente a Catástrofe. RUCS aseguró que Misiones está muy bien equipada con ambulancia y unidad de respuesta rápida, lo cual es cierto, pero consideró que es necesario mejorar el alcance territorial de la red de emergencia. También es verdad. Una camioneta tipo carroza 4x4 que funcionan de ambulancia para hacer extracción en lugares difíciles es fundamental. De hecho, no es nada descabellado porque hasta los propios bomberos voluntarios están pensando en hacer esto. Cuando vos tenés que rescatar a alguien en una zona turística, en un salto, ponele en una zona de cabañas o de saltos o de que están en zonas rurales literalmente, vos te vas a la ruta costera 2, zonas que también el propio gobernador lo dijo en su momento y también creo que Herrera Watt lo mencionó en una entrevista hace poco en radio, de que la zona de la ruta costera 2, en la zona donde se va hacia el Salto Moconá, es una zona sin energía eléctrica, es una zona que requiere mucha inversión a futuro, que es algo que se tiene que prever para los próximos años para la provincia de Misiones. Son zonas de difícil acceso, son zonas que no tienen señal de celular, son caminos prácticamente picadas, y que requieren un vehículo especial para poder sacar a una persona que se quiebra un pie o que se cae. Muchas de las cabañas ofrecen alternativas tipo tirolesas o se trepan a los saltos con arneses. Y bueno, ocurre una situación, Dios no lo permita, hasta ahora no ha ocurrido, pero llega a ocurrir una situación un poco más trágica, por la razón que sea, una tormenta, cae un árbol, una cabaña, lo que sea. Sacar a una persona herida de esas zonas es muy compleja con las ambulancias y con el equipamiento que tenemos. Entonces, lo que proponen me parece una alternativa muy, pero que muy interesante. Seguimos con más información. Esto es algo que nos sorprendió muchísimo, nos duele. La cantidad de siniestros viales que hay en la región es impresionante, pero esto en Puerto Iguazú ya es increíble. El conductor acusado de atropellar y matar a un adolescente de 16 años. Primero, la primera información que recibíamos hoy a la mañana era que había muerto y el conductor se dio a la fuga. Esa era la primera información que recibimos de madrugada, tempranito. Bueno, le fuimos siguiendo la noticia, nos comunicamos con la gente de prensa de la policía de la provincia de Misiones, y el momento que yo particularmente me comuniqué fue cuando nos confirmaron que el conductor se había presentado de manera voluntaria a la comisaría, informando que había sido parte del siniestro. Creo que hay una imagen posterior, el del vehículo. Acá está el hombre detenido, pero el vehículo... acá está. Bueno, también no podía escaparse mucho con un vehículo en estas condiciones, ¿no? Fíjense, tremendo golpe. Y estos vehículos no son tan modernos. Ojo al dato. Este vehículo es muy resistente. Fíjense el nivel de impacto que recibe. Los dos venían muy rápido. No sé exactamente en qué circunstancias porque no se informó. Pero bueno, el conductor sí se dio a la fuga en primer momento, pero posteriormente se entregó y quedó a disposición de la justicia. Samuel, de 44 años, domiciliado en barrio Orquídeas, que se presentó en la comisaría tercera, manifestando que su automóvil había sido sustraído, como que le habían robado el auto, pero después terminó, bueno, reconociendo la situación. No, me roban el auto, situaciones que lamentablemente le cuestan la vida a muchos misioneros. Creo que más del 40% de los siniestros viales, que mucho más que eso, involucran motocicletas. Involucran motocicletas inevitablemente. Bueno, más noticias. El gobernador Pasalacua recorrió las obras del hospital y el tinglado municipal de Pozo Azul, que estuvo muy beneficiado en este día. El gobernador siempre señalando todo. El gobernador Pasalacua visitó para supervisar el avance de obras del nuevo hospital nivel 1, el hospital número 49, si no me equivoco,
del tinglado municipal lo acompañó el intendente Edgar González y lo acompañó en las actividades previas al 8º aniversario del municipio. También visitó la Expo Pozo Azul, es cierto. El gobernador recorrió las obras de la provincia y del municipio para tratar de vislumbrar un poco las necesidades. Acá lo vemos en el tinglado municipal donde se encuentra la construcción para el resguardo del parque vial municipal. El avance ya está en un 70%, falta muy poquito para poder habilitarlo. Y este reconocimiento por el 8º aniversario del Pozo Azul. Una localidad que, bueno, muchos años estuvo peleando para su municipalización. Y creemos que este año que viene, muy probablemente salga la municipalización de Pueblo Ilia. Muy probablemente, al menos está ahí en carpeta, veremos. Hay otras localidades que también estaban peleándola, pero muy probablemente salga Pueblo Ilia. Bueno, tabacaleros cobrarían el próximo viernes el adelanto del 25% del plan operativo anual 2025 de la Caja Verde. El Ministerio de Agricultura informó que este viernes 17 de octubre estarán disponibles los pagos correspondientes al adelanto de la segunda parte del 25% del plan operativo anual, el famoso POA de la Caja Verde 2025, conforme a la resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca con autorización vigente. Los pagos también se registran dentro de lo que es la campaña a quienes hayan entregado el tabaco entre el 6 de junio hasta el 6 de junio del 2025. Un total de casi 38 millones de kilos que beneficiarían a 11.114 colonos. Un monto asciende a 7 millones de pesos aproximadamente. Eso es lo que... Acá está más grandecito. No, 7.000 millones de pesos. Sí, 7.000 millones de pesos. Poca plata. 7.000 millones y estarían disponibles. Acá está el flyer, pago de tabaco, pago 10 del 25 y lógicamente esto va a ser para el 17 de octubre. Misiones entre las provincias con el changuito más baratos y las expensas más accesibles de todo el país. Hay dos informes, tanto públicos como privados. Yo sé que hay mucha gente que descree todo esto porque los escucho, los leo, los veo, pero... Cuando hablamos del INDEC, y esto es algo que es muy importante aclararlo, no es solamente el INDEC el que da los resultados. Cuando hay estos informes está el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, acá en Misiones está el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. A nivel nacional hay 14 organismos no gubernamentales y así también hay cerca de 6 o 7 organismos internacionales que también hacen sus mediciones e incluso son mucho más duras. Son mucho más blandas que el propio INDEC. El INDEC es mucho más duro en sus números. Por ejemplo, el INDEC dice que la inflación fue del 2,2. Los organismos internacionales dicen que es el 1,8. Es decir, los organismos internacionales, las 14 entidades nacionales no gubernamentales, que son muy críticas de Javier Milei, porque dentro de los que están, también está universidades, que ustedes saben, las universidades no se llevan para nada bien con Milei. La propia Cámara de Diputados Nacional también tiene su evaluación e incluso siendo ellos muy malos todavía son mucho más benévolos que los datos del propio INDEC. El propio INDEC es muy duro, pero en serio, gente, si ustedes van a las universidades o las empresas que se dedican a la evaluación de costos, son mucho más positivas que el propio INDEC. Y de hecho este estudio son de informes privados que fueron difundidos esta semana. Una es la consultora analítica, que es bastante dura con respecto a Milei, y otra es la plataforma de Octavo Piso, que está ubicado en la provincia, y dicen que, bueno, es una de las más complicadas. Analítica y Octavo Piso, son las dos. Y dice que, bueno, según Analítica, el costo del changuito en septiembre es de 732.793 pesos, que coloca Misiones en el tercer lugar dentro de las canastas más baratas del país. Apenas está Corriente con 737.000, Formosa con 735.000 y Santa Cruz, por ahí hay unos precios que van entre 70.000 o 80.000 pesos más. Neuquén, por ahí San Luis, pero básicamente es eso. La diferencia básicamente está en la carne, en el aceite. Por ahí en otros lugares el aceite o por el girasol y el azúcar mismo está más barata, pero se refiere en carne si nosotros tenemos una carne un poco más barata, o al menos nos cuesta un poquito más barato. Y lo demás, y los costos van variando. Lógicamente que en materia de alimentación, lo que es insumos, por ahí es un poco más caro, pero eso pasa puntualmente porque, bueno,
los impuestos provinciales y también municipales hacen que se encarezcan algunas cosas en los supermercados. Pero en términos generales estamos muy lejos por ese $1.000.000 que necesita una familia en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, 1.200.000 creo que la última vez, que necesita una familia para hacer clase media. Acá en Misiones, 700.000, un poquito más de $700.000. Que serían $600, más o menos. Un salario. Para 4 personas estamos hablando, ¿eh? Para 4 personas. Más información, Santa Ana. ¿Qué problema tuvo Santa Ana estos días? Por Dios. Vecinos denunciaron en Santa Ana, el pueblo pidió un mejor servicio de salud y terminó siendo acusado de amenazas. Una situación increíble. Quiero ver si puedo compartir un audio de FM Show. Fue en estos días, a ver si lo puedo encontrar. Que comenzó con la marcha de Eric, pero también hubo varias peleas con relación al tema del hospital de Santa Ana, de la directora. ¿Se acuerdan de este chico de 8 años que falleció a fines de septiembre, después de que fue trasladado del hospital al hospital de pediatría de Posada? Muy parecido a lo que pasó acá en 2 de mayo, que también ocurrió una situación similar, que nuestra unidad de traslado no era el techo lo suficientemente alta para poner el tubo de oxígeno para un traslado largo, que fueron hasta San Vicente, que San Vicente justo llegó la ambulancia del Soberbio, y ahí le subieron al chico y fueron hasta Oberá cuando no había área de pediatría, y de ahí fueron a Posada y cuando llegó ya estaban muertos. Bueno, el de caso 2 de mayo es incluso más complejo y mucho más polémico que el de Santa Ana, pero el de Santa Ana al menos el pueblo se unió para reclamar, y fue esto más o menos lo que se decía. A ver si lo podemos escuchar. ¿De Santa Ana? Sí. Está marchando al juzgado de instrucción a cargo del juez Juan Manuel Montes en Posadas a reclamar por las denuncias de Mabel Pessoa y la directora del hospital de Santa Ana. ¿Denuncia? Exacto. Todo comienza con los reclamos ciudadanos frente al hospital, frente a la casa de Mabel, la viuda Pessoa, sí, la intendente, y de la directora del hospital, por la muerte del pequeño Eric de 8 años. ¿Recuerdan ustedes? Después, la tardía autopsia, 2 autopsias que practicaron sobre el cuerpo del pequeño, demostraron que murió por una infección generalizada. En el medio también trascendió que podría haber sido víctima de algún tipo de abuso, lo cual fue descartado por completo en la autopsia más exhaustiva que encarga el juez. A partir de esas protestas, Mabel, la demócrata Pessoa, decide denunciar a los vecinos. Denunciarlos por alterar el orden público. Obviamente, recuerdan que cuando se produjeron esas marchas, al hospital mandaron 2 policías. Sí. A la casa de la directora hospitalaria mandaron 2 policías. A la casa de Pessoa, en Santa Ana, mandaron 4 policías y 2 móviles. Upa. Es el miedo que le tienen los vecinos. Yo les recuerdo algo. Si ustedes bucean en la última elección, Pessoa volvió al poder otra vez solo con el 20% de los votos. Volvió por el efecto de la insana ley de lemas, volvió por el efecto obviamente de arrastre de otros sublemas renovadores y por el ausentismo electoral de los habitantes de Santa Ana. A partir de ahí, de aquella protesta de los vecinos, de sus vecinos, Pessoa resuelve pedir a la justicia una restricción de acercamiento, un cerco perimetral con los vecinos, un intendente alejado de su gente. Bueno, 150 vecinos fueron denunciados por la intendente. 150, que aparentemente formaban parte de un grupo de WhatsApp. Muchos de ellos ni siquiera participaban, estaban ahí para ver la movida. Y alguien se infiltró en el grupo, tomó lista y los denunciaron a todos, con perimetral y demás, no sé, es una cosa increíble, rarísimo. Misiones, no te aburrís de Misiones, una cosa de locos. Pero bueno, como decía, 150 vecinos fueron denunciados por la intendente y la directora del centro de salud por supuestas amenazas. El abogado defensor, José Montiel, calificó de arbitraria e inconstitucional y presentó recurso de amparo colectivo federal para esta situación. Sin mucho más para agregar, gente. Bueno, seguimos con más información. Vamos a la Argentina porque hay cosas muy interesantes. A ver si por acá lo tengo.
Lo tengo todo. OpenAI. Bueno, ¿qué pasa con Argentina y Estados Unidos? Otra cosa que he leído mucho en estos últimos días es que Argentina se está endeudando. Y en realidad no. Lo escucho muchísimo eso, ¿no? Porque Argentina pide plata del fondo, plata de acá, plata de allá. En realidad, en este preciso momento, la deuda es menor. En 2015 era poco más de 200 millones de pesos y después se fue incrementando, sí, mucho con Macri, sin dudas, muchísimo más que con Macri fue con Alberto Fernández, que llegamos a más de 440.000 millones de dólares de deuda. Fíjense, del 2015 al 2025, en 10 años, duplicamos, más de duplicar la deuda de lo que fue el final de una gestión hasta las otras dos que pasaron. O sea, más o menos estamos hablando de 440 millones. Milei hasta ahora ha pagado 42.000 millones de dólares en deuda. ¿Qué hacían los gobiernos anteriores? Incluyendo el de Alberto Fernández y el de propio Macri. Bueno, Cristina también en su momento, en su segunda gestión y primera gestión. Solo se pagaban los intereses de la deuda. Es como pagar el mínimo de la tarjeta. Vos te vas, sacás en crédito, no sé, un lavarropa, la cuota es, no sé, de 128.000 pesos, pero si pagas solo los intereses, podés retrasar esa cuota, después acumulativa, te generará más intereses, pero vos vas pagando solo los intereses para demostrar una intención de pago porque este mes no pudiste. Bueno, básicamente eso hacía la Argentina. Pagaba solo los intereses, no la deuda. Y mientras tanto se seguía generando deuda. Se traía dinero de acá, de allá. Sergio Massa trajo el dinero que faltaba de las gestiones de Macri, porque Macri de los 60.000 millones solo trajo 20.000. Y después se trajeron los otros 40.000 millones. Entre otros, más la impresión monetaria y demás, que eso ya sería un tema muy complejo de explicar. Milei lo que hizo, sí, pagar deuda directamente. No pagar intereses. Y lo que hizo con esos fondos que llegaron fue refinanciar la deuda, lo que se llama roleo, que hacen todos los países del mundo. ¿Qué es el roleo básicamente? Si yo debo a, no sé, a Juan le debo 1.000 pesos y me dice, mira, te tengo que cobrar un interés del 6% anual, cuando llega a fin de mes o a fin de año tengo que pagarle 1.600 pesos, ¿no? Bueno, en este caso, si yo le pido a Marta 1.000 pesos, me dice, mira, te doy una tasa de interés del 4%. Entonces yo le pago a la persona que le debía y me ahorro los intereses. Ya de por sí estoy bajando mi deuda porque los intereses con Marta son del 4% y con este era del 6%. Entonces me ahorro eso. Básicamente refinancio la deuda, capaz con el mismo organismo, con otro, pero con una tasa de interés más baja. Y en el proceso también se paga deuda. Básicamente es esto. ¿Qué hizo con Estados Unidos ahora en estos últimos tiempos? Primero se hablaba de un swap. ¿Qué es el swap? Básicamente lo mismo que hizo Massa con China. Es decir, nosotros te mandamos pesos y vos nos mandás yuanes en la calidad exacta según cotización. Es decir, cuánto cotiza el yuan en ese momento, yo te envío pesos y vos me envías yuanes, que es lo que yo utilizo para tener reserva. ¿Cómo yo te devuelvo esos yuanes o cómo yo recibo esos pesos? Cuando alguien de Argentina exporta a China, en vez de que le mande yuanes o dólares, le mandarán los pesos que nosotros eventualmente le enviamos. Entonces, ese fondo, antes de pasar por el Estado, va directamente a la cuenta de ese productor exportador. En el caso de lo que se hizo Milei con Estados Unidos es algo completamente diferente, porque Estados Unidos compró dólares. Que eso es algo completamente distinto. Nosotros los argentinos estamos acostumbrados a comprar dólares. O sea, digo argentino como país, no como individuo. Bueno, individuo también. Pero como país lo que siempre hacemos es comprar dólares para mantener la reserva. Es la primera vez en la historia que Estados Unidos compra pesos. No es un swap, es compra de pesos por un valor de 20.000 millones. Que es algo completamente diferente a un swap. Entonces, básicamente la gente de Estados Unidos está comprando y confiando en el peso como moneda. Es una cosa muy rara, muy loca. En el medio de todo esto, se están haciendo anuncios muy importantes. Entre ellas, hacer que Argentina tenga un polo de producción de inteligencia artificial. ¿Y qué quiere decir esto? Que poner los servidores siempre es muy caro para Google, para OpenAI, para Anthropic, para todas las empresas, incluso empresas chinas. Piensan en poner
centrales de inteligencia artificial en el sur de nuestro país, en tierra que está totalmente muerta, que no sirve ni para producir, que no sirve ni para tener ganado. Es tierra estéril, pero por el frío que tiene y en algunos casos por la accesibilidad de ciertas aguas, aunque sea agua salada, agua de mar, sirve para el refrigeramiento de las centrales de inteligencia artificial. Muchos dicen, se gastan 50 litros por consulta. Gente, es un sistema de refrigeración. El agua entra, enfría un proceso de enfriamiento y sale, no sale contaminada el agua. Mucha gente cree que se pierde esa agua, se evapora y nunca más vuelve. No, el agua entra a un sistema de radiación, esto en Estados Unidos hay un montón, se refrigera y se vuelve al mar. No es lo mismo como las centrales nucleares. La central, a ver, en cierta manera sí, pero el agua no sale tampoco contaminada, salvo que haya una fusión. Entonces, como pasó con Fukushima, que fallaron los sistemas de contención, que se utilizaban las barras de carbono más el sistema de refrigeración de mar, y ahora quedó el reactor casi expuesto al mar y eso genera contaminación a todo el planeta. Eso es otra cosa. Ahí ya estamos hablando de contaminación de radiación. En el caso de una central nuclear, no, es enfriar, es como tirar agua a una cocina a leña, qué sé yo. No hay contaminación como tal. Y bueno, la intención es traer estas centrales a la Argentina y hacer que la Argentina se convierta en un polo de producción de inteligencia artificial, poniendo a la Argentina como una de las principales fuentes de entrenamiento de inteligencia artificial del planeta. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Van a haber más gente sin trabajo, seguramente, pero bueno, es como enojarte por la luz eléctrica porque tu tío fabrica velas. La luz eléctrica hoy trae un montón de beneficios y ha dado un montón de trabajo, con sus problemas también, pero es así, no podemos quedarnos en el pasado porque tu tío fabrica velas. Hay que pensar que la inteligencia artificial vino para quedarse. Te guste, no te guste, te moleste, proteste, la inteligencia artificial vino para quedarse. Y dentro de ese proceso Argentina tiene muy buenos cerebros, muy buena gente capacitada para el tema energético y también por el tema de las centrales nucleares y demás, y también para producir especialistas en el área tecnológica de inteligencia artificial. Así que ChatGPT será parte de la creación de un centro de datos pionero en la región. Estados Unidos y Argentina lo están aplicando dentro del RIGI y está hablando de una inversión de 25.000 millones de dólares para construir una mega data center de inteligencia artificial en la Patagonia. Créanme que esto es una noticia espectacular. A ver si acá lo tenemos, el anuncio. Today, we're proud to announce plans to launch Stargate Argentina, an exciting new infrastructure project in partnership with one of the country's leading energy companies, Sur Energy. It is our first Stargate project in Latin America, a region full of talent, creativity, and ambition. This milestone is about more than just infrastructure. It's about putting AI into the hands of people across Argentina. We're excited to work with Argentina as it builds towards becoming... Okay. Es un poco más corto de lo que había pensado, pero bueno, el CEO de OpenAI habló de este proyecto. Ahora es el momento de instalar centro de data en América Latina, ser pioneros en una gran ventaja. A ver, muchos dirán, se están regalando tierras del sur. A ver, China también va a venir a hacer lo mismo, así que no. China también va a venir. China va a venir, muchos países europeos a hacer su centro de data en tierras que hoy no se ocupan para absolutamente nada, que no sirven para producir, que no sirven para nada. O sea, simplemente porque es frío, es un terreno frío, y que les permite, bueno, tratar de mantener temperaturas óptimas para el procesamiento de información. Sin más, gente. Bueno, pues cada uno verá. ¿Qué más cositas por acá tenemos? Bueno, Javier Milei, lo que celebró el acuerdo con Estados Unidos, a ver qué decía el presidente. Hoy es un gran día para el futuro económico de nuestro país. Ayer hemos logrado un apoyo histórico de los Estados Unidos a la República Argentina para proveernos de estabilidad en este momento de turbulencia política. El rumbo que la Argentina ha emprendido desde el 2023 le ha valido el reconocimiento del mundo entero. El coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de Occidente. Y Estados Unidos, entre ellas, ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos su apoyo financiero en un momento en el que las fuerzas del pasado luchan con todas sus fuerzas para arruinar de nuevo el futuro. Este respaldo no es ni más ni menos que histórico para nuestras naciones,
de una escala que para la gente de a pie es muy difícil de imaginar. Confío en que este será un hito fundacional de esta nueva era que como país estamos comenzando y nos permitirá avanzar en la construcción de la Argentina que estoy convencido que todos deseamos. Yo hablé hoy con un gerente de banco y me decía, yo no puedo creer lo que hicieron. O sea, nadie lo puede creer. En el mundo nadie puede creer que Estados Unidos haya comprado pesos. O sea, no tiene sentido. Es una cosa que no terminamos de dimensionar lo que significa esto. Los que entienden de economía están totalmente desencajados completamente. No hay manera de que esto... O sea, ¿cuántas veces usted escuchó que Estados Unidos compró una moneda de un país? Póngase a pensar en eso. No tiene ningún sentido. Está bueno, o sea, no lo veo como algo malo, pero... Wow. Cambiamos completamente de tema y entramos en esto que ocurrió en Pergamino. La explosión en una feria de ciencia escolar que dejó a más de 10 heridos y una alumna que podría perder un ojo. Es un hecho que nos preocupa porque yo soy un gran defensor de la feria de ciencia, que los chicos necesitan experimentar, que necesitan probar, ser curiosos. Por alguna razón, cuando los chicos son chiquitos, van al jardín infante y dicen, ¿por qué el pasto es verde? ¿Por qué? O sea, se hacen preguntas científicas muy interesantes, pero después cuando entran a la secundaria están así mirando la pared sin decir absolutamente nada. Algo pasa en los últimos años de la primaria, quinto, sexto, séptimo grado, no sé, por ahí, cuando entran en la adolescencia, no sé qué hacen, que a los chicos se les quita la capacidad de la curiosidad, de querer saber. Y se pierde un poco la magia de nuestros futuros científicos. Yo soy un gran defensor de la feria de ciencias, pero también soy un defensor de que cuando vas a hacer un proyecto de feria de ciencias esté asistido por un adulto. O sea, no es una frase hecha porque sí. Estos chicos, al parecer, en Pergamino, del Instituto Comercial Rancagua, hicieron esta presentación, pero sin supervisión aparentemente, y provocaron un daño tremendo e irreparable, que gracias a Dios no mató a nadie, pero como decía, podría dejar a una nena sin un ojo. En principio era muy divertido, ¿no? Claro, algunos festejaban porque no entendían lo que estaba ocurriendo. Muchos creían que, bueno, que era divertido, que no pasaba nada, pero sí, fíjense el semejante nivel de explosión. No festejen, los chiquitos. No, terrible. Acá creo que hay otro ángulo de la misma, a ver. Más real. En la parte de adentro tiene dos tubos de metal. En esos tubos lo que vamos a mezclar es azufre picado con carbón picado y también una sal especial. Esos tres componentes van a formar la pólvora que va a ser lo que va a explotar. Para hacer esto estuvimos unas cuantas semanas ya que teníamos que esperar a que se seque el barro, a poder pinchar bien todo el telgopor para que quede la forma, tener mucho cuidado con lo que vamos a mezclar. Y luego de todo eso tenemos hecho el volcán. ¿Lo hacemos erupcionar? ¿Ah? Bueno, un aplauso para la explicación. Profe, lo encendemos. No se acerquen los chiquitos. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a mezclar esto, bueno, la feria de ciencia, no se la pierdan. Y lamentablemente la explosión fue tan fuerte que quedó un chico con un ojo que podría perder. Con quemaduras, contusiones. Ahí está en el hospital San José, sí, severo daño facial algunas. Cuando hablamos daños severos es cicatrices para toda la vida, ¿eh? O sea, cicatrices feas. Yo he visto la foto de los chicos. Obviamente no se las voy a mostrar acá porque no corresponde, pero son brutales, feísimas. Hubo otra situación, ya como para ir terminando. ¿En dónde era? En Iguazú. Estaban los de criminalística haciendo un curso de preparación de investigación de criminalística, digamos.
y simulaban que habían cuerpos en un vehículo y la gente se acercó, sacó fotos y pensaban que habían cometido un crimen y que habían alertado de esta situación a todos los medios de comunicación, y era un trabajo rutinario de preparación para los futuros profesionales que tenían ahí el vehículo donde habían unas personas aparentemente desvividas. Claro, vos ves eso y vos ves los maniquíes así como estaban, parecía que los habían hecho fiapo. Y en realidad era un curso de adiestramiento que estaban realizando los muchachos pero no avisaron a nadie, ¿entendés? Entonces la gente iba a sacar fotos y lo compartía en las redes sociales. Así que si te llegan fotos de un polo verde oscuro, donde hay 3 personas desvividas dentro, no son personas, son maniquíes y eran parte de una investigación que se hizo acá en Capiobí y ahí por esa zona de Ruta 12. Eran los de Criminalística de Iguazú que estaban haciendo sus trabajos en esa zona. No, pero bueno, claro, la gente vio eso y dijeron, ¡wow! Se murieron 3 acá. No pasó nada, no se preocupen. Y no mucho más, gente. A ver, voy a repasar si no hay algunos temas policiales de último minuto que podamos así informarle, porque acá me llega información a último momento siempre cuando estamos por acá. Operativos en toda la provincia, personas detenidas, casi todas en investigación de antecedentes. Ladrones en posadas detectados por las cámaras. Rescatan a jóvenes que habían caído en una red de tratas de falsa oferta laboral en Brasil en un operativo de trata de personas junto con la Policía de Misiones y la Dirección de Investigaciones Compleja y la División de Trata de Personas. Trabajó junto con la Prefectura Naval y rescataron a 2 jóvenes de 18 años que habían sido captadas con falsas ofertas laborales en Brasil. Así también una chica de 2 de mayo terminó siendo asesinada, ¿no? Y sigue impune el caso. Nadie avanza. Entrevistamos un poco a la madre acá de Indumar y de Pueblo Ilia y no avanzó el caso. Qué bárbaro. Y bueno, lógicamente otras noticias referidas a lo que recién les comentaba. El comandante Andresito. Bueno, realmente no hubo grandes informaciones. Algunos incendios sin personas heridas. No mucho más. O sea, lo normal, lamentablemente, porque estas cosas ya nos estamos acostumbrando a que pasen. Señoras y señores, buen fin de semana. El domingo estamos con alerta de tormentas para amanecer lunes. Así que estén ahí con cuidado. Si salen, tengan en cuenta de que posiblemente hayan algunas precipitaciones intensas el día domingo. Vuelve las altas temperaturas, como las tuvimos hoy, bastante primaverales. Y nosotros nos encontramos, Dios mediante, mañana con la repetición de este programa a esta hora. Y el día martes a las 13 también aquí por Canal 100 de la Cooperativa. Había un informe, a ver, quiero revisar porque creo que había un informe de la Cooperativa que no quiero olvidarme. Que ahora me acordé, antes de irme, que había que informar porque, sí, el martes 14 de octubre se va a realizar un corte total del servicio de agua por trabajos de empalme de cañerías de propulsión desde las 5 horas hasta las 21 horas. Así que todo el martes prácticamente vamos a estar sin agua, señores. Todo el martes. Martes 14 de octubre, corte total en el municipio por trabajos de empalme de la cañería de impulsión desde las 5 hasta las 21 horas. Si tienen tanque elevado, tengan agua el martes porque, bueno, es posteriormente lo que tarde en redistribuirse el agua también. Así que recién para el miércoles habrá agua. Me estaba olvidando de esto. Ahora sí, nos estaremos encontrando, Dios mediante, el día martes. Ahí seguramente se lo vamos a estar recordando, aunque ya va a ser un poco tarde, por eso le estoy informando ahora de que va a estar este corte. Y los invitamos a que nos manden mensajes al 3755-651822. Ahora sí, buen fin de semana. ¿Un grupo de vecinos de Santa Ana? Perdón, no tenía preparada más la canción de cierre. Cositas.